En los siguientes minutos veremos algunas percepciones que tienen estudiantes y profesores de la UdeA sobre qué es para ellos la cibercultura, asimismo cuáles son los navegadores y buscadores que normalmente usan. Bueno, para mí la cibercultura viene siendo como todas esas prácticas culturales que tienen todos los seres humanos, pero como mediatizados por el asunto de la cibernética, por el asunto de la tecnología. La cibercultura, qué sé yo, borra las fronteras entre el territorio, entonces podemos comunicarnos con personas de ámbitos y contextos muy lejanos. Por la palabra cibercultura entiendo que digamos, son los procesos tecnológicos y los avances que se realizan a través de los sistemas para una función en particular. Bueno, la cibercultura la entiendo como estos grupos que se generan en medios digitales, especialmente en la web, alrededor pues, de una idea. Entonces, allí para elaborar digamos, esta idea o para nutrirla, utilizan diferentes formas, diferentes plataformas, como, por ejemplo, aplicaciones, chats. Bueno, para mí la cibercultura son todos los sistemas culturales que están inmersos ahora en lo que llamamos el ciberespacio, las tecnologías, la comunicación, la información, y que se hace importante repensarlo desde el aula debido a que las nuevas culturas, las culturas que están surgiendo hoy en día están a partir de eso, del manejo de cosas tecnológicas que los maestros no podemos dejar que pasen por alto, sino que tenemos que pensar en cómo eso nos puede servir como herramienta dentro del aula y mejorar nuestros procesos educativos para no crear una tensión y una agresión también ante los estudiantes. Entonces, para mí es eso y es importante el uso que se le dé. Los procesos culturales que se van derivando a partir del desarrollo tecnológico y las redes informáticas. En nuestra búsqueda decidimos preguntarnos acerca de cuáles son los sistemas operativos y navegadores que usan algunas personas en sus computadores. El sistema operativo que tiene mi computador es Windows 8 y los navegadores que uso son Mozilla o Google Chrome. El sistema operativo de mi computador es Windows 10 y el navegador que más uso es Google Chrome. Bueno, el navegador utilizo Mozilla y para algunas actividades el Google Chrome, dependiendo pues para manejar el entorno de todo Google Educación, para poder utilizar Google Mac, Google Classroom y otras aplicaciones propias de Google. Para buscadores utilizo el mismo Google dependiendo si es para el campo académico, pero si es para otras búsquedas utilizo el DuduGook, que es un buscador libre también, se utiliza más que todo para mantener un poco la privacidad en las búsquedas porque no hace rastreo de cookies. Respecto a los navegadores, tenemos el Google Chrome, tenemos el Internet Explorer, tenemos el Mozilla y conozco otros como el Opera. Principalmente me inclino por usar el Google Chrome por funcionalidad, porque tiene una interfase muy intuitiva, tiene muy buen respaldo en la red. Bueno, el sistema operativo que utilizo es Windows. Los navegadores que utilizo son Google Chrome, Opera y en algunas ocasiones Mozilla. Pues tengo instalados todos y todos los utilizo. Para conocer un poco más acerca del tema de los navegadores y los programas, decidimos entrevistarnos con Jaime Tamayo. Hablando ya de pronto de lo que tiene que ver con los software antivirus, dentro de la institución pues se usa lo que es el antivirus de Microsoft Protection, porque la universidad tiene unas licencias de Campus Agreement que tiene que ver con los programas de Office, ¿cierto? Y los sistemas operativos, específicamente el Windows, ya sea Windows 7, Windows XP, Windows 8, ¿cierto? Estas licencias de Campus Agreement se pueden usar dentro del campus universitario en cualquier computador con un serial respectivo.
de acuerdo al contrato que ellos tengan con, digamos, con la Microsoft. Es muy importante tener en cuenta que los antivirus o los software que son libres, no hay una lista específica de la cual no se puede hacer uso a nivel institucional. Hay algunos pocos que sí se pueden usar, como es el caso del programa CCleaner, que es uno de los pocos que se pueden usar que son libres. Por ejemplificarlo, Avast no se puede usar dentro de la universidad como un antivirus que todos conocemos que es libre. A nivel personal, yo me inclino por el antivirus Avast y lo uso pues en mi casa, en mi PC particular, pero ya hablando de nivel institucional, pues hay unas restricciones precisamente porque hay que hacer, digamos, la respectiva compra del software y especificar en cuántos equipos se va a instalar. En el caso del museo universitario, en el área de diseño se maneja la suite de diseño. Hemos tenido la CS3 y la CS5 actualizándola. Son unos programas específicos como Dreamweaver, InDesign, Illustrator, Photoshop, los cuales deben de ser comprados y licenciados. Ya estos no, digamos, hacen parte de los licenciamientos que tiene la universidad como tal, sino que cada dependencia se encarga de hacer las respectivas compras de acuerdo a las necesidades que tengan, ya sea por ejemplo la suite de video, ¿cierto? La suite de video, que es diferente a la suite de diseño. Entonces se realizan las respectivas compras. En el caso de nosotros tenemos 5 licencias, se pueden instalar en 5 equipos respectivamente. Si en algún momento deseas o se requiere instalar en un equipo que no va a ser parte del área de diseño, pues se debe desinstalar de un equipo de diseño previamente mientras se instala en otro equipo en el cual se tiene la necesidad para usarlo. Es evidente que todos utilizamos herramientas tecnológicas en nuestra cotidianidad. Por lo tanto, como maestras en formación, quisimos preguntarnos por cómo llevar estas herramientas al campo de la educación. Para eso hablamos con profesores que nos contarán un poco sobre cómo ha sido su experiencia con el uso de las TIC para la enseñanza. El uso de las TIC en la enseñanza depende mucho de los procesos de aprendizaje que se vayan diseñando a partir de estas herramientas, porque finalmente son unas herramientas con las cuales hay que saber trabajar. Depende mucho de la herramienta que se utilice, que se conozca tanto el profesor como los estudiantes y que realmente sí tenga una funcionalidad para desarrollar pues, procesos significativos en ese aprendizaje. Hay múltiples herramientas, pero por sí solas no sirven para nada, sino en la medida que se sepan incorporar. El problema también con las TIC es que dependemos de herramientas creadas para otros entornos. Muchas veces están incluso traducidas solamente a los lenguajes pues, más hegemónicos, y en español llega algo más residual y siempre dependemos de esas tecnologías y no por el desarrollo propio que tengamos, y eso afecta también un desarrollo más autónomo en estos aprendizajes. Para ir cerrando un poco y concluyendo algunas apreciaciones sobre el software libre, la cultura libre, la cibercultura, quisimos finalmente hablar con Jason Velázquez, quien nos contará un poco acerca de su experiencia como ingeniero del uso de software libre y la aplicación que le ha dado desde hace muchos años a este en su vida cotidiana y en su campo laboral, y por qué este es necesario y es algo que podemos hacer todos y todas en nuestros ordenadores. Bueno, el tema de la cultura o la cibercultura del software libre, digamos, esto es un tema que se ha tratado desde muchos años atrás, ¿cierto? Desde que empezó a salir por la era de la computación. Digamos que uno de los mayores precursores, no hablando de personas, sino digamos, o de iconos como tal, es el tema de GNU Linux. Y hablando como persona, está Richard Stallman, que es uno de los mayores precursores de la cultura y del software libre. Inclusive, más de hablar del software libre, Richard Stallman plantea mucho el asunto de que el conocimiento tiene que ser libre. O sea, una de las principales ideologías que se hablan en el software libre es el compartir el conocimiento, que el conocimiento no tiene que estar en manos de unos pocos, sino que el conocimiento tiene que estar
tiene que ser un asunto que culturalmente todo el mundo debería de tener acceso, debería tener los mismos derechos. Entonces digamos que en el tema del software libre, al hablar tanto del conocimiento libre, se habla mucho del open source, del código open source o código abierto. Código abierto significa de que el código fuente o digamos los scripts o toda esa codificación que hay en cada programa, las personas puedan tener acceso a él y si conocen de programación tengan la posibilidad de hacerle modificaciones a sus necesidades o de aportar. Muchas veces se malinterpreta el software libre con cuando se hace la traducción, por ejemplo, pues, del software free, que en inglés hablan mucho pues, también del free software, se entiende como software libre o el software gratis, y realmente eso no significa que si un software es gratis es libre, o que si un software es pago significa que sea software privativo, que es como lo contrario del software libre. El software gratis, al hablar de software gratis y al hablar de software libre son dos diferencias muy grandes, porque el software libre lo que te permite es que puedas modificar el código y que es de dominio público, que cualquier persona lo puede utilizar sin ánimo de lucro. El software privativo, el software dentro de ellos también pues está el software gratis y privativo. Esto significa que puedes utilizar el software pero no puedes hacerle modificaciones y mucho menos pues conocer el código. Entonces esa es como la gran diferencia entre el software libre, el software privativo y el software gratuito. Listo. Dentro de mi experiencia con el software libre, pues el software libre lo conocí cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería. Había un grupo pues, de personas que trabajaban mucho este tema y trataban pues como difundirlo mucho en la universidad. Entonces hacían cátedras abiertas, hacían pues publicidad y bueno, pues digamos que aunque el software libre no es una rama directamente de la ingeniería que yo estudié, yo soy ingeniero electrónico, lo trabajan más que todo son las personas, por ejemplo, ingeniería del sistema, ingeniería pues, de la información. Digamos que yo me acogí en esa época a esa cibercultura o a esa cultura pues, del software libre por el asunto de que desde mi rama pues, de la ingeniería quería hacer aportes diferentes. Entonces en esa época me involucré con un proyecto francés llamado Pingüino. Entonces ese proyecto Pingüino no solamente trata del software libre, sino que trata por ejemplo también del hardware libre, porque muchas veces se habla mucho del software libre y la gente pues, de alguna forma se encasilla en ese tema y todo el tiempo está programando, pero no, digamos que no miramos que detrás de un software hay también un hardware, o sea, unas máquinas, unos computadores o unos microchips, sistemas pues, integrados, circuitos integrados donde también exige que haya como una cuota también de ese tema del conocimiento pues, libre, del conocimiento público. Entonces allí integramos una tecnología, o se integró una tecnología, pues yo participé ahí, de una empresa privativa, que pues, no voy a decir su nombre para no hacer publicidad, pero digamos que ellos hicieron un aporte hacia ese proyecto donde el hardware que se utilizó, digamos que nos dieron unos códigos abiertos que podíamos modificar, o sea, unos firmware que podíamos modificar para el proyecto de software y hardware libre. Entonces, alrededor de eso se han hecho muchos proyectos en el mundo y se crearon muchas comunidades, por ejemplo, alrededor pues, de esa experiencia, de Pingüino pues, de Francia. Entonces aquí en Colombia pues, creamos unos grupos cibernéticos, entonces creamos listas de distribución de correos, canales IRCs, pues, de chat, y compartimos pues, información entre la comunidad pues, colombiana. En Venezuela también pues, se trabajó mucho el tema de esa experiencia de Pingüino, y obviamente pues, en Francia y en muchos otros países. Es el caso particular mío en la universidad, y el proyecto de grado lo presenté sobre esta plataforma. Es un sistema
el proyecto de grado que hice sobre esa plataforma es un sistema que consiste en la adquisición y captura de una información que normalmente en los procesos industriales se utiliza software y hardware pues privativo de grandes compañías. Entonces digamos que lo que yo quería tratar de demostrar con este proyecto de grado era que con el software y el hardware libre también se podían llegar a hacer grandes cosas. Bueno, aunque lo saqué adelante y logramos hacer mucho con eso, porque igual pues fuimos un equipo de trabajo un poquito grande, de todas maneras este tipo de herramientas tienen cierta limitante, y es, digamos, que como de alguna manera se habla, pues lo principal es el tema del conocimiento abierto. Entonces digamos que la falta de financiación o digamos la carencia en saber modelar un sistema, digamos, microeconómico que nos lleve pues a tener pues como cosas lucrativas y poder tener rentabilidad o sostenimiento de este tipo de aplicaciones y herramientas, hay veces se hace muy complicado, digamos, evolucionar mucho con estas herramientas. Sin embargo, algunas compañías aportan pues a la utilización del software libre, entonces hacen donaciones. Entonces, por ejemplo, está pues el Free Software Foundation, es una fundación pues de software libre, y digamos que allí se colectan todos los recursos que las diferentes organizaciones y personas naturales hacen hacia estos proyectos, y digamos que con esos recursos se logran sacar proyectos adelante. Por ejemplo, hay varias herramientas, pues hablando ya de herramientas de software libre, digamos que de alguna forma han revolucionado mucho esa cibercultura. Por ejemplo, hablando del software Gym, que es un software, digamos, análogo y muy potente para el tema de procesamiento y manejo de imágenes, que es como la contrapropuesta al Photoshop, pero en versión de software libre, código abierto. Digamos que ese fue un tipo de software que se realizó con apoyo de muchas organizaciones a partir pues de sus aportes voluntarios. También tenemos, por ejemplo, LibreOffice u OpenOffice, que es un software pues, que en el pasado se llamó así, que es un software mucho más conocido por todos, digamos que es como el homólogo a la herramienta ofimática que conocemos pues, de Microsoft, que es el Office. Entonces, en OpenOffice o LibreOffice, como se llama actualmente, es una herramienta que también muchas compañías, pymes, pequeñas empresas lo han integrado. Y hay otra cantidad pues, de herramientas también pues, de programación. Por ejemplo, la web está llena de software libre, muchos servidores web son basados en software libre, y muchas empresas tienen pues, arquitecturas montadas en software libre. Por ejemplo, en la compañía para la cual trabajo, que aunque nosotros desarrollamos software privativo, nosotros pues, también integramos algo de software libre. Como es una empresa pues, mediana, digamos que la infraestructura pues, de servidores la tenemos implementada pues, en una distribución de Debian, por decirlo así, que es pues, hablando un poquitico pues, del tema de sistemas operativos. Hay muchas distribuciones que son pagas o sistemas operativos que son pagos, que trabajan sobre el sistema Linux, y hay otros que son pues, sobre la comunidad, que la comunidad los mantiene. Uno de ellos es Debian, que es como el sistema operativo de la gente.